Hola, ¿cómo están? Buenos días. En esta hora de la madrugada, al despertar, comencé a meditar sobre un personaje bíblico llamado Mardoqueo. Dios me hacía pensar sobre él, sobre su influencia y sobre su legado en la historia del libro de Esther, reina de Media y de Persa. Eh, habían Hay muchas cosas que son importantes en esa escritura, pero para ser puntual, el Señor me hacía ver cómo uno puede ser la piedra en el zapato del diablo. Y no es que uno lo quiera hacer, no es que uno tenga una mala voluntad o quiera dedicarse a hacer cuestiones complicadas que a uno le amarguen la vida. Sin embargo, Mardoqueo, a causa de sus convicciones, no dobló su rodilla ni le dio alabanza a un hombre, a Amán. Entonces yo pensaba en esto, Dios me hacía meditar en esto, que Mardoqueo no era todo el pueblo de Israel. Mardoqueo era solo un hombre, ni siquiera un hombre eminente, no era un hombre con mucho dinero, con mucha influencia, que estaba acarreando a otros a una rebelión. Amán tampoco tenía la intención de hacer una rebelión en contra del rey. Simplemente él quiso cumplir con una parte puntual de la escritura, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, solamente adorarlo a él y no doblar su rodilla ante un hombre, ante un ser humano igual que él. Porque Amán podrá haber sido un hombre eminente con mucha autoridad en el reino, pero seguía siendo un hombre. Y para Mardoqueo era así por sus convicciones. Entonces yo pensaba, ¿qué daño le hace Mardoqueo al mundo? ¿Cuál es el problema con Mardoqueo? ¿Cuál es la dificultad con que Mardoqueo simplemente quiera seguir siendo fiel a su fe, a sus convicciones? Bueno, el seguir siendo fiel, a las convicciones y a la fe en Cristo va a traer y va a acarrear problemas en una sociedad que le rinde culto a otras cosas. Y sobre todo va a acarrear problemas con la autoridad que el diablo tiene en las personas y en las cosas, en los sistemas, en las instituciones inclusive. Entonces, la cuestión es, nosotros vamos a estar dispuestos a ser fieles a nuestras convicciones y ser una piedra en el zapato del diablo, porque esa piedra en el zapato del diablo le acarrió problemas a Mardoqueo. Mardoqueo tuvo que pagar consecuencias de ser fiel a sus convicciones. Y eso es así y va a seguir siendo así, sobre todo en una época donde las cosas son complicadas, donde el mundo tiene una corriente tan fuerte en contra de los principios y los valores que son de nuestra fe. Sin embargo, Mardoqueo siguió en pie, no se arrodilló, estuvo de pie y de frente ante la injusticia, ante las cosas que no le parecían bien, ante una persona que se arrogaba una autoridad que Dios no le había dado, y quería que Mardoqueo hiciera algo que Dios no le estaba pidiendo hacer. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer lo que Dios nos pidió hacer, vamos a tener problemas con alguien, vamos a tener problemas con el diablo. Mira, al diablo no le importaba a Mardoqueo. Para el diablo Mardoqueo no existía, era parte de un pueblo que no le interesaba en nada, que no le importaba. Mardoqueo era parte de la nada en el fondo, pero se volvió una piedra en el zapato cuando quiso ser fiel a sus convicciones. Y esa es la cuestión. ¿Vamos a ser fieles a nuestras convicciones? ¿Vamos a ser leales a nuestras convicciones? ¿O vamos a dejarnos llevar por la corriente de este mundo? Porque es mucho más fácil no ser una piedra en el zapato del diablo y seguir siendo como todos los demás. Vamos a hablar como los demás, vamos a tratarnos como los demás, vamos a caer en las bajezas de los demás, vamos a rendirle culto a las cosas que los demás le rinden culto, vamos a levantar el nombre de otra cosa y no el nombre de Cristo con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Muchas veces nuestra familia es una piedra en el zapato para el diablo porque representa una imagen que el diablo quiere borrar.
Hay que pensar que hay una distorsión en el concepto de la familia. Por lo tanto, el diablo está trabajando todos los días, está echándole más leña a este fuego de la distorsión con respecto a la familia, a crear familias disfuncionales. Es su trabajo ir en contra de los principios y la palabra de Dios. Entonces yo tengo que pensar, ¿voy a ser fiel a mis convicciones? ¿Voy a ser fiel a aquello que Dios me dijo? ¿O me voy a quedar callado ante una sociedad que va justamente directamente en contra de la voluntad, de los principios de Dios? Yo no estoy diciendo de que nosotros tengamos que hacer la revolución, porque no creo. Mardoqueo en su ejemplo no quería eso. Eso no era lo que estaba en su voluntad. Él simplemente quiso ser fiel a sus convicciones. Y yo veo mucha gente rindiéndose ante el tiempo. Veo mucha gente haciendo lo que no debe hacer para no ser cuestionado, para que no se le diga que está yendo, que es retrógrado, o que está yendo en contra de las cosas de este tiempo. Porque hay que ser más progre, más inclusivo. Yo respeto a todas las personas, pero yo tengo derecho a ser fiel a mis convicciones. ¿Y mis convicciones a quién le hacen daño? ¿A quién he maltratado? ¿A quién he humillado? ¿A quién lo he hecho sentir mal? ¿O a quién yo he buscado hacerle daño? A nadie. Mardoqueo tampoco. Mardoqueo simplemente él quiso permanecer en pie por causa de sus convicciones. Sin embargo, nosotros hoy día, en vez de seguir ese ejemplo de un hombre fiel a Dios y fiel a sus convicciones, nosotros muchas veces caemos rendidos con la finalidad de que nadie nos diga nada, de que nadie nos moleste de nuestro metro cuadrado, de nuestra comodidad, y caemos en las redes, en la trampa del enemigo de nuestra alma, no siendo fiel a cosas tan pequeñas. Porque Mardoqueo, les insisto, no estaba provocando una revolución, no estaba haciendo algo que fuera en contra de la ley de Media o Persia, no estaba haciendo algo que fuera en contra del reinado. De hecho, su sobrina era esposa del rey. Él no estaba haciendo nada malo, simplemente estaba siendo fiel a un punto medular de sus convicciones. Si yo no soy fiel a mis convicciones, voy a caer fácilmente en las corrientes de este mundo. Si yo no soy fiel a lo que Dios puso en su palabra para que yo hiciera, voy a caer fácilmente en las redes de este mundo. Y claro, no voy a tener problema con el mundo porque voy a estar dentro de la corriente del mundo. Pero fíjate, yo voy a tener, tú vas a tener, nosotros vamos a tener problemas con el diablo cuando nosotros comencemos a cumplir, a vivir bajo esos principios. El diablo te va a molestar. Vas a ser una piedra en el zapato del diablo en el momento que comiences a vivir en la voluntad de Dios, como Dios quiere que tú vivas. Te va a molestar en circunstancias internas, van a haber conflictos dentro incluso del núcleo familiar, cuando uno quiera cumplir plenamente la voluntad de Dios y otro no quiera, van a haber dificultades. Pero sin embargo, quiero mostrarte el final de Mardoqueo. Mardoqueo, a pesar de la aflicción, por ser fiel a la voluntad de Dios, él no cayó, él no fue decapitado, sino el que fue decapitado fue aquel que quería la cabeza de Mardoqueo. Amán, que tanto luchó y que tenía autoridad, y que era un hombre de autoridad, era un hombre de eminencia, estaba ahí, era mano derecha del rey. Ese hombre fue decapitado en el mismo lugar donde él quería decapitar a Mardoqueo, y su casa fue vuelta a un muladar, para que todo el mundo conociera su deshonra por haber hecho lo que había hecho, por haber sido un traidor, cuando Mardoqueo había sido siempre leal al rey. ¿Me entiendes? Es muy importante ser consecuente con nuestras convicciones. No caigas en esta bajeza o en esta simpleza de este tiempo, de la manera de pensar tan desechable. Bueno, será entonces que Dios quiera que yo tenga una manera más liviana, hay que pensar más acorde a los tiempos, y hay que dejarse, y hay que alivianarse, hay que quitarle un poco de peso a la cruz de las convicciones.
No, estimado amigo, no, estimado hermano, hay que ser consecuente. Hay que vivir en convicciones. Hay que vivir en el contexto de los principios de la fe, sin duda alguna, pero hay que vivir en base a las convicciones. Y si nosotros no vivimos en base a las convicciones, entonces somos como el resto del mundo. Vamos como el resto del mundo y terminamos amando al mundo, no amándolo para redimirlo como Cristo amó al mundo, sino somos parte de la corriente de este mundo. Yo le demuestro amor al mundo, ¿sabes cómo? Siendo consecuente con mis convicciones, porque así yo le muestro la alternativa a la gente de vivir una vida diferente a la vida que viven en el mundo, una vida sin moral, una vida sin parámetros claros con respecto a lo que es bueno y lo que es malo, una vida sin un lineamiento claro con respecto a la familia, quién es el papá, quién es la mamá y cuáles son sus roles, cuáles son sus funciones dentro de la sociedad. Nosotros tenemos la culpa de que la gente que no conoce a Cristo vitupere la iglesia de Jesucristo a causa de que no somos consecuentes con nuestras convicciones. Mardoqueo dejó en alto el nombre de Dios a causa de que, a pesar del temor que debe haber tenido, a pesar del miedo que le debe haber dado pensar de que va a perder su cabeza, a pesar de que iban a perseguir a todo el pueblo a causa de que uno no se quiso arrodillar, pero a pesar de eso, él quiso seguir siendo consecuente a sus convicciones, porque nuestras convicciones nos van a llevar a algún punto. Hay convicciones mundanas, hay convicciones que incluso pueden ser buenas y que nacen de un pensamiento humanista, donde el hombre es el centro. Pero en la mente de Mardoqueo, en su concepción de la vida, Dios seguía siendo el centro. Por eso que como él no estaba en el centro, y él sabía que había un poder superior, un ser superior, una ley superior a él mismo, él tenía que obedecer esto. No te vas a doblar, no te vas a arrodillar delante de ningún hombre, a ningún hombre vas a adorar, porque Jehová tu Dios es celoso. Ese era el principio que obedeció Mardoqueo. Nosotros obedecemos nuestros principios, somos fieles a nuestros principios de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿Estoy siendo fiel a eso? ¿Estoy siendo fiel en todo lo que respecta a la ley y a la bondad de Dios para mi vida? ¿O estoy rendido ante las corrientes de este mundo y prefiero, porque me da miedo, prefiero no pasar por la vergüenza de decir, yo soy cristiano porque por eso no hago tal cosa, por eso no vivo bajo esos principios, por eso soy fiel y honesto, por eso soy justo, por eso no quiero hacer las cosas mal, porque yo amo a Dios por sobre todas las cosas? Estimado, a veces, y la mayoría de las veces, no es necesario ni decirlo. Simplemente tenemos que ser consecuentes en nuestros hechos, en nuestro actuar. Y en nuestro actuar es donde muchas veces caemos. Cuando no damos el precio justo, cuando no pagamos lo que debemos, cuando no somos honestos con la gente, cuando escondemos nuestra fe para que no nos digan nada, cuando no somos capaces ni siquiera de orar en el horario de almuerzo, porque hay gente alrededor para bendecir nuestros alimentos. En cosas tan básicas se muestra que nosotros cedemos nuestras convicciones. Cuando nos sentimos seguros de que nadie va a contradecir nuestras convicciones o nuestra fe, entonces en ese momento nosotros sí decimos, claro, y hablamos de la fe y nos sentimos libres, pero cuando está la opresión del momento, de la gente, del mundo, ahí nosotros cuestionamos, ahí nosotros pensamos que a lo mejor no debemos ser tan radicales. Bueno, estimado amigo, yo espero que esta palabra esta mañana pueda bendecirte, pueda animarte a ser fiel a tus convicciones, a no ceder, porque finalmente cuando uno cede, pierde. Que Dios te bendiga.